Bienvenidos a todos, mi nombre es Claudia González, soy profesora de Biología del Programa Académico Preparatorio PAP de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy es para mí muy grato trabajar con ustedes el tema de taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que se encarga del estudio de la clasificación de los seres vivos. Cuando nosotros pensamos en los seres vivos, nosotros nos imaginamos la gran cantidad de individuos que existen en nuestro planeta Tierra. En nuestro planeta Tierra existen más de 1.000.000 de organismos, los cuales se ha tenido la necesidad de clasificarlos. Nosotros podemos observar aquí en esta diapositiva todos los organismos que se encuentran aquí. Nos podemos dar cuenta que tienen una característica en común. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una estrella de mar, un pez, una rana, una tortuga, y ustedes pueden nombrar todos los que están dentro del círculo. Cada uno de esos individuos pertenece a un grupo específico. Ese grupo ustedes, por sus conocimientos previos, podrán notar que pertenecen a los animales. Actualmente la taxonomía se basa en varias ramas y tiene varias herramientas que les sirven para poder llegar hasta esto que nosotros vemos dentro de este círculo. Podemos notar aquí que se ve una como raíz en esta parte de aquí. Ustedes pueden observar que esto se ve como un árbol. ¿Por qué? Porque actualmente la taxonomía se basa en la filogenia. La filogenia es otra rama de la biología que se encarga de las ramificaciones, o decir, este iba primero, este iba después, y plantea que todos tenemos un ancestro común. Y por eso ustedes observan aquí, esta parte de aquí que sería como la raíz o el ancestro común que dio origen a todos estos individuos. A estos grupos se les conoce con el nombre de taxón. Para nosotros ahorita es muy fácil visualizar que todos estos pertenecen a un mismo grupo que se llama animales. Pero para llegar a eso, con esta gran biodiversidad que nosotros tenemos, podemos notar que, por ejemplo, esto que tenemos aquí es un árbol. Nosotros sabemos que pertenece a las plantas. Aquí tenemos organismos acuáticos. Aquí tenemos esta clase de organismos particulares que únicamente los podemos observar por medio de un instrumento llamado microscópico, y por eso se llaman microorganismos. Si nosotros pudiéramos ver del fondo de este gran ecosistema una porción en el microscopio, podríamos ver que está habitada por muchos microorganismos. Para que el ser humano pudiera llegar a clasificar cada uno de ellos, tuvo que pasar un largo proceso. Imaginémonos nosotros, hace muchísimo tiempo, este individuo, el hombre prehistórico, pues lo pudo clasificar. ¿Cómo lo clasificó? De acuerdo a sus observaciones, él podría decir, este individuo me puede servir para el trabajo. Este otro individuo obviamente me va a atacar. No es el que yo pueda tener en mi casa o lo pueda domesticar. Este otro individuo pues probablemente me podría servir de alimento, y así podríamos seguir nombrando cada uno de estos y clasificarlos de acuerdo a la utilidad que tenía. Obviamente esto fue evolucionando. La taxonomía realmente tuvo sus inicios 350 años antes de Cristo con este famoso personaje griego que se llama Aristóteles. Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos. Obviamente sus observaciones también se basaron en la observación y únicamente hizo dos grandes grupos. Esos grupos fueron el grupo animal y el grupo de plantas. Esos fueron los grupos que clasificó Aristóteles y se dice que es el inicio de la taxonomía.
Posteriormente, en el siglo XVIII, ya después de Cristo, existió este otro científico que se llama Carlos Linneo. A Carlos Linneo se le conoce con el nombre de padre. Este realmente es el padre de la taxonomía y su sistema de clasificación es utilizado actualmente. Ese sistema de clasificación recibe el nombre de sistema binominal. El sistema binominal se llama binominal porque se basa en dos palabras y es lo que vamos a ir trabajando posteriormente. Él, al igual que Aristóteles, clasificó a los seres vivos en dos grupos, en animales y plantas, y se basó en las observaciones morfológicas y anatómicas, a la vez que fisiológicas, de cada individuo para hacer su clasificación. Posteriormente, en 1894, el científico Ernest Haeckel, él propuso otro grupo, que es el grupo de los hongos. Es decir, que a partir de esta fecha que tenemos aquí, ya existieron tres grupos: el grupo animal, el grupo vegetal y el grupo de los hongos. Posteriormente, Robert Whittaker, en 1969, propuso ya al fin 5 reinos. ¿Por qué se dieron estos 5 reinos? Porque ya existió el microscopio y entonces se pudo observar organismos microscópicos. Y aquí podemos ver que se agruparon los seres vivos en bacterias, algas, hongos, plantas y animales, siendo los más grandes realmente siempre las plantas y los animales. Todos estos, por el número que existía en nuestro planeta, es que fueron los primeros 2 grupos los cuales se asignaron. Como todo en la vida, la tecnología va a la vanguardia. Todos los avances tecnológicos han ayudado a esta ciencia, que es la taxonomía. Actualmente se utiliza mucha biología molecular, la evolución, la genética, el ADN, para hacer estos grandes grupos. Actualmente, Carl Woese, en 1977, propuso ya no solo 5 grandes grupos, sino clasificó a todos los seres vivos en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son esos grandes grupos? Esos grandes grupos se basan siempre en un ancestro común. Aquí nosotros podemos observar en la diapositiva que el primer grupo que él denominó dominios y que es el primer eslabón de la taxonomía y que sería el primer taxón, el primer dominio que él denominó se llama Archaeobacteria. Estos son individuos que surgieron hace muchísimo tiempo. Posteriormente surgieron el otro dominio que se va a llamar bacteria. Y por último tenemos el otro gran grupo que se va a llamar eucariota. Estos individuos tienen una característica en común. Vamos a decir que este y este son organismos unicelulares que poseen células procariotas. Cuando trabajamos la clase de biología de células, ustedes se recordarán que las células procariotas se dice que son las primeras células que existieron. Son células primitivas y que etimológicamente significa que no tienen un núcleo verdadero. Es decir, que su anatomía no posee organelos internos. Este otro gran grupo que dijimos que era el eucariota, todos estos individuos, aquí hay organismos unicelulares y pluricelulares, pero todos tienen la característica de tener células eucariotas.
Si recuerdan su clase de células, las células eucariotas son las células que poseen un núcleo verdadero, es decir, que ya poseen organelos internos, como núcleo, cloroplasto, mitocondria, ribosoma, etcétera, y etcétera. Así son las características de estos grupos. Entonces, al proporcionar estos tres grupos que denominó dominios, surgió un reino más, es decir, que ya no se propuso solo el que antiguamente era el reino Monera, ahora se divide en dos grupos, que es el grupo de arqueobacterias y el grupo de eubacterias. Ambos son bacterias. La diferencia es que uno son bacterias primitivas y el otro son bacterias un poquito más evolucionadas, que vamos a ver posteriormente cada uno de estos grupos a lo largo de los cursos de taxonomía. Podemos concluir entonces que los reinos, según Goff, él formó 6 grandes grupos que se llamaban, el primero, arqueobacterias. Las arqueobacterias, ese grupo está conformado por organismos unicelulares. Todas sus células dijimos que eran procariotas, ¿sí? Y todos estos individuos van a ser, aquí viene una palabrita que espero ustedes recuerden, se llama autótrofo. ¿Qué significa autótrofo? Autótrofo significa que es capaz de fabricar su propio alimento. Entonces, el primer grupo se llama arqueobacterias. Posteriormente, el segundo grupo se llama eubacterias. Ese grupo tiene células unicelulares. Posteriormente vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. También son células procariotas. Dijimos que las células procariotas son las células que no tienen estructuras internas como organelos, es decir, núcleo verdadero, mitocondrias, cloroplastos, y vamos a encontrar dentro de esos individuos autótrofos y heterótrofos. Esto significa que unos consumen su propio, fabrican su propio alimento y otros necesitan conseguirlo de otros individuos. Esta es la variante que existe actualmente en la clasificación de los seres vivos, que me imagino yo, alguna vez si ustedes recibieron algún curso de biología, habían escuchado. Estos en conjuntos conforman lo que antes nosotros llamábamos el reino Monera. Los grupos que siguen a continuación son los grupos que siempre se han estudiado y que no se preocupen, posteriormente vamos a trabajar uno por uno, que sería el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Estos individuos que nosotros tenemos aquí, estos grupos, vamos a decir que conforman el dominio eucariota. ¿Por qué eucariota? Si nosotros observamos, nos podemos dar cuenta que este y toda esta fila dice eucariota. Significa que todos en estos 4 grupos poseen células eucariotas. Entonces, podemos concluir que la taxonomía va a ser la clasificación de los seres vivos que está conformado por taxones. Los primeros taxones que formamos son los reinos. Entonces, podemos ver aquí un resumen del proceso de la historia, ¿sí? A partir de Carlos Linneo. Carlos Linneo propuso 2 reinos, como lo mencioné anteriormente. El reino animal, que él no sabía que dentro del reino animal iban a estar los protozoos. Y el reino vegetal, que dentro del reino vegetal juntó algas, hongos, bacterias y algas verde azules.
Luego Haeckel propuso 3 reinos. Aquí ya tenemos el reino animal, el reino de los hongos y luego un reino protista. ¿Sí? Aquí podemos observar que Whittaker tiene el reino animal, el reino protista, el reino fungi y el reino monera, que era como nosotros lo habíamos estudiado anteriormente. Y luego tenemos aquí, por último, los reinos que acabamos de agregar. Actualmente, ahora vamos a decir que tenemos 6 reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Esos reinos son el Archaeobacteria, el reino bacteria, que algunos lo conocen como Eubacteria, ¿sí? El reino fungi, el reino protista, el reino plantae y el reino animal. Y por último vamos a tener los 3 dominios. Entonces esa es la clasificación que se utiliza actualmente. Pero la taxonomía no son solo esos grandes grupos. Dentro de esos grandes grupos nosotros podemos observar que no todos los individuos son iguales. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Aquí nosotros tenemos, este que tenemos aquí es un animal. Y este otro también es un animal. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre uno y otro? A eso es a lo que nosotros vamos a llamar categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas van a ser los niveles de organización que vamos a ir desde los más grandotes que dijimos que se llamaban reinos hasta el más pequeño que se va a llamar especie. Entonces vamos a poder determinar, por ejemplo, este que tenemos aquí pertenece a un gran grupo que dijimos que se llama reino vegetal. Este otro que tenemos aquí pertenece a otro gran grupo que se llama reino vegetal. Este que está aquí es un hongo que pertenece al reino fungi. Este que está aquí es un organismo microscópico, solo lo podemos observar en el microscopio y pertenece al reino protista. Y por último, vamos a tener aquí las bacterias, que dijimos que las bacterias eran anteriormente el reino monera y que ahora se divide en archaeobacterias y eubacterias. Estos son los grandes grupos que existen, pero como les repito, aquí tenemos, por ejemplo, estos que están aquí, que son los animales. ¿Cuáles serán las principales diferencias entre este y este? Eso es lo que estudian las categorías taxonómicas, agruparlos de acuerdo a las características. Pero para hacer esas agrupaciones los científicos han llevado mucho tiempo. Se necesitan más de 100 características las que debe cumplir cada individuo para poder decir pertenece a este grupo o no pertenece a este grupo. El primer grupo que habíamos mencionado, vamos a decir que es el reino animal. Observemos aquí las categorías taxonómicas. ¿Cuál es el primer taxón? Reino. En este caso, el reino animal, nosotros podemos observar que nuestros estudios nos indican, por ejemplo, que este individuo y este otro que tengo aquí pertenecen a un grupo más pequeño, aparte de pertenecer al reino animal. Se dice que estos son mamíferos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es un ave. No la podemos juntar con este otro que es un pez. Y mucho menos podemos decir que vamos a juntar
a los mamíferos con estos grupos. Entonces, para eso se determinaron las categorías taxonómicas, empezando con el gran grupo que se va a llamar reino. ¿Qué se necesita para pertenecer al reino animal? En primer lugar, todos los que pertenecen al reino animal no pueden fabricar su alimento, necesitan consumir ese alimento. Eso significa que en pocas palabras nos comemos unos a otros o nos alimentamos de las plantas, pero dentro de nuestro organismo no podemos fabricar ese alimento. Caso contrario de las plantas, como ustedes se recordarán en su clase anterior que vieron fotosíntesis, la fotosíntesis es el proceso por medio del cual las plantas fabrican su unidad energética, que eso es el alimento que se conoce con el nombre de glucosa. Entonces, para que pertenezcan al reino animal, tienen que cumplir con esa característica, entre otras, ¿verdad? Como les repito, los taxónomos hacen muchos y muchos estudios. Dentro del primer taxón va a ser reino. Luego sigue el filum. El filum, vamos a decir, que es este que tenemos aquí, el filum chordata. El filum chordata es como un grupo menor, como excluir a alguien del reino animal. Aquí están todos juntos. Están vertebrados, invertebrados, aves, reptiles, están todos. ¿Qué pasa en esta otra diapositiva? ¿Quién desapareció? ¿Sí? Desaparecieron todos los invertebrados. Entonces, a eso se refiere, a ir reduciendo cada vez más y más el grupo. Luego viene la clase. La clase, en este caso, vamos a decir mamalia. La clase mamalia se caracteriza por alimentar por medio de leche materna a sus crías. Observemos en la gráfica anterior, este individuo que tenemos aquí jamás le podría dar de mamar a sus crías. Entonces vamos reduciendo un poquito más el grupo, vamos siendo cada vez más específicos y de eso se trata la taxonomía. Luego tenemos el orden carnívoro. ¿Qué significa aquí? ¿Qué característica tomaron en cuenta? La forma de alimentación. Eso significa que este rey de la selva, que se llama león, se alimenta de carne. Este señor oso va a comer peces, que también viene a ser carne. Y por eso se llaman carnívoros. Si observamos la gráfica anterior en la clase, aquí nos estaban preguntando si eran carnívoros. Por ejemplo, podríamos pensar que este se alimenta de frutas y los otros dos son carnívoros. Entonces cada vez vamos excluyendo más al grupo. Luego tenemos la familia, ¿sí? La familia es como nuestros primos, tíos, hermanos. Es decir, que nosotros vamos a tener un parentesco en común. Aquí podemos observar que uno de estos no pertenece a esta familia, ¿sí? La familia Canidae, que son de los caninos, tenemos que observar aquí claramente que nuestro señor oso no tiene las mismas características que los otros individuos. Luego pasamos al género. El género Canis, que pertenece a todos los individuos que tienen muchas características de quienes. Canis viene de canino. ¿A quién les recuerda a ustedes? A los perros. Y entonces tiene estas características. Podemos observar aquí, vamos excluyendo y haciendo el grupo cada vez más pequeño, hasta llegar a un solo individuo que se conoce con el nombre de especie. La especie va a ser, ¿qué característica debe tener principalmente? Todos aquellos individuos que son capaces de reproducirse entre sí. Quiere decir que
obviamente este va a ser el menor grupo que nosotros vamos a encontrar y que es la especie de los lobos. Y entonces así es como se ha llevado a cabo el proceso de la taxonomía. Vamos a decir que para clasificar, en resumen, para poder clasificar a todos esos seres vivos, se hicieron primero grandes grupos que vimos que ahorita existen antes del reino los dominios. ¿Qué diferencia un dominio del otro? El primer dominio, vamos a decir que sus células son muy primitivas y que pueden sobrevivir a temperaturas extremas. Luego, el siguiente dominio son las bacterias, que siguen siendo células primitivas, pero que estas células son un poquito más evolucionadas y ya pueden vivir en otros ambientes. Luego de los dominios vamos a decir que tenemos a los reinos. Los reinos son un grupo más pequeño que los dominios. En este caso vimos el ejemplo del reino animal. El reino animal va a tener una sola, tiene muchas características, pero la que más lo diferencia es que estos individuos necesitan obtener el alimento de otros, es decir, comerse entre ellos o buscar o cazar o alimentarse de plantas. Luego vimos el filum. El filum es un grupo más pequeño que el reino. El filum es como aquello que ustedes veían en la primaria que decían vamos a clasificar a los animales en vertebrados e invertebrados. Es decir, que este montón de animales que existía en el reino lo vamos a formar en dos grandes grupos que son animales vertebrados e invertebrados. Posteriormente tenemos el otro grupo que se va a llamar clase. Obviamente vamos a decir que entre los animales vertebrados vamos a tener unos que le dan de mamar a sus hijos, otros que ponen huevos, otros que sufren metamorfosis y así, etcétera, etcétera. Es decir, que este grupo es más pequeño que decir solo los vertebrados. Aquí al decir mamalia estamos diciendo que le da de alimentar por medio de leche materna a sus crías. Luego tenemos el orden. El orden se refiere a el alimento, que en este caso vamos a decir que son carnívoros. A raíz de aquí, entonces nos pasamos a las familias. ¿Qué dijimos que eran las familias? Obviamente va a ser un grupo más pequeño que el orden, porque ahí solo como cuando nosotros hacemos una fiesta y decimos solo la familia. ¿A quiénes invitamos? A los tíos, a los hermanos. Entonces, obviamente algo así va a ser. En este caso tenemos el ejemplo de la familia de los felinos. ¿Quiénes son los felinos? Vamos a decir los que se parecen a los gatos. ¿Cuáles son los que se parecen a los gatos? El tigre, el leopardo, gato de monte y todos los que ustedes se puedan imaginar que tengan las características de los gatos. Luego de las familias vamos a tener el género. Y es aquí donde vamos a recordar un poquito lo que dijimos de la taxonomía de Carlos Linneo, que dijimos que era darle el nombre a cada uno de esos seres vivos. Dijimos que era una taxonomía binominal porque está conformada de el género y la especie. El género vamos a decir que es un grupo más pequeño que la familia. Es decir, cuando decimos nuestro grupo familiar, nuestro papá, nuestra mamá y nuestros hermanos, algo así. Y por último llegamos a la especie, que en este ejemplo que tenemos aquí, la especie va a ser específica.
Obviamente la taxonomía es muy amplia, existen subfilos, subclase, lo que significa que en medio de estos, todavía pueden existir otros grupos. Pero nuestra clase pretende que ustedes entiendan qué significa la taxonomía, cómo se utiliza. Obviamente no vamos a aprender a nombrar a todos los seres vivos, imagínense, no tendríamos todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? Entonces podemos notar aquí, cada uno de estos individuos son especies únicas que se caracterizan porque se pueden reproducir entre sí. Un ejemplo que les quería comentar con la taxonomía, que no crean que es así de sencillo como nosotros lo estamos viendo tan facilito. Es necesario que para poder nombrar cada uno de estos individuos se necesitó de muchas conferencias, de ponerse de acuerdo los científicos, de llegar a concluir con 100 características como mínimo, entre pruebas de ADN, entre ver las proteínas. Ustedes que ya trabajaron en su clase de biología, las macromoléculas, pueden saber que cada individuo posee cantidades de aminoácidos específicos, al igual que los cromosomas. Y que eso es lo que ha logrado determinar cuál es la especie que dio origen a cuál otra y cuál otra y cuál otra. Un ejemplo claro de esto es el oso panda grande. El oso panda grande anteriormente lo tenían clasificado con el grupo de los mapaches. Pero resulta que cuando les hicieron sus pruebas genéticas, vieron sus aminoácidos y otras sin fin de características, lograron determinar que en realidad el oso panda grande pertenece a la familia de los ursus, que son estos que tenemos aquí. Estos ursus es la familia de los osos. Actualmente se encuentra catalogado dentro de esta familia, pero para llegar a su especie le han determinado un grupo especial, porque no es compatible ni con los mapaches, como se había dicho anteriormente, ni completamente con todas las características de los ursus. Entonces está dentro de los ursus, pero tiene un grupo especial. Y así imagínense el trabajo que lleva tomarse la molestia de ponerle el nombre a cada uno de los individuos. Esto nos lleva entonces a ver que cada especie tiene un nombre científico. Ustedes podrán notar en los libros de texto de biología, por ejemplo, aquí tenemos el Papilio machaon. Este que está aquí es el nombre científico. Ese nombre científico, ¿de dónde deriva? Está conformado, por eso esto fue el trabajo realmente de Carlos Linneo, y por eso se llama binominal, porque nombra a dos grupos. Está conformado por el género y la especie. Aquí nosotros podemos ver que, por ejemplo, este gorila, ¿sí?, pertenece al género gorila, ¿sí?, y la especie gorila. Nosotros, como parte de los seres vivos que habitamos este planeta, pertenecemos, nuestro género va a ser Homo y nuestra especie es Sapiens. Estos nombres principalmente se dan en latín. Sapiens viene de saberes, y por ser la especie pensante, por eso nos han ubicado en este nivel. En resumen, vamos a decir que todo esto que hemos hablado con anterioridad, vamos a decir que los seres vivos se clasifican en grupos muy grandes llamados dominios. Luego esos dominios se reducen a reinos. Luego estos se reducen a filo. Y así sucesivamente hasta llegar a la especie, que es
lo que realmente estudia la taxonomía, nombrar cada una de estas especies. Aquí tenemos el ejemplo de este papiloma chacao, que es esta mariposa. Entonces podemos concluir que el primer taxón va a ser los dominios, que son los 3 dominios que actualmente existen. Posteriormente vamos a ver que el dominio Archaea, como les mencioné al principio, es el dominio de las células. Todas son células procariotas. Son células primitivas. Su principal característica es que viven a temperaturas extremas, viven en condiciones que no cualquier individuo podría vivir, sin oxígeno, habitan en los lugares menos imaginables, en los cráteres de los volcanes, y por esa característica es que se tomaron la molestia de decir, vamos a formar este grupo que se va a llamar dominio Archaea. Luego tenemos el dominio Eubacteria, que como mencioné anteriormente, está conformado por todo ese sinnúmero de bacterias. Y por último vamos a tener el dominio Eucariota, que va a ser el que posee mayor diversidad, que va a ser el que está conformado todos sus organismos por células eucariotas. Y que aquí vamos a tener organismos unicelulares tan sencillos como los protozoos y tan evolucionados como el hombre. Aquí tenemos entonces un pequeño resumen del primer taxón que va a ser cada dominio. En nuestra próxima clase trabajaremos los reinos y vamos a empezar con el reino Archaea. Entonces los espero para nuestra próxima clase y espero les haya gustado y hayan aprendido mucho sobre la taxonomía. Que tengan un buen día.